Capítulo 1. Antes del nombre del Tao. A veces conviene empezar por el suelo, por la tierra que pisan los hombres antes de que existan los grandes maestros, y antes de que una palabra como Tao ordene su respiración. En la antigua China, ese suelo estaba lleno de señales. Eran sensaciones, el olor de la madera mojada, la aparición de los primeros brotes tras el deshielo, o el miedo silencioso que despertaba un río crecido. La vida rural estaba tan ligada al paisaje que cada gesto humano dependía de un ritmo natural que nadie podía controlar. Los pueblos vivían atentos al clima. Una estación demasiado seca podía deshacer el trabajo de un año. Una inundación desviaba el cauce de los campos, obligando a reconstruir hogares enteros. Esa vulnerabilidad moldeó una sensibilidad que será esencial para comprender el taoísmo, la conciencia de que el mundo no se deja conquistar, se lo acompaña, se lo honra, se lo escucha. Las aldeas solían situarse cerca de ríos como el Amarillo o el Yangtze, arterias que lo alimentaban todo. En torno a ellas había pequeños santuarios dedicados a espíritus de la lluvia, del trueno o de los granos. Cada elemento del entorno tenía una presencia. Los cultos agrarios no buscaban domesticar a esos espíritus, sino pedirles que no desviaran demasiado el curso natural de las cosas. La reciprocidad entre humanos y fuerzas invisibles creaba un clima de respeto sencillo, casi intuitivo. En ese mundo también vivían los Wu, los chamanes. No eran sacerdotes con autoridad sobre la comunidad, eran intermediarios capaces de interpretar señales del más allá. Su tarea consistía en observar. Miraban el cielo, el vuelo de los pájaros, o el leve crujido de la madera durante los rituales. La arqueología, como los trabajos de Caze Chang sobre la cultura Shang, confirma que estos especialistas ocuparon un lugar esencial en la vida espiritual china durante más de un milenio. Ellos sostenían la idea de que no había separación tajante entre vivos y muertos, o entre lo visible y lo invisible. En algunos momentos el chamán actuaba en trance. En otros simplemente recogía indicios, una corriente de aire, una grieta en los huesos utilizados para la adivinación, o un gesto inesperado de la llama de una lámpara. Esta atención a los mínimos cambios sería fundamental siglos después, cuando los sabios del Tao eligieran hablar del agua, del bambú o de la semilla. Pero no bastaba con mirar. También había que interpretar. De esa necesidad nace uno de los libros más longevamente utilizados en China, el Jiajing, el libro de los cambios. Sus raíces son tan antiguas que resulta difícil asignarle un autor o una fecha precisa. Lo que sí sabemos gracias a hallazgos de inscripciones oraculares y estudios de Edward Shaughnessy es que sus primeras formas se usaban en la corte Shang para adivinar situaciones difíciles como cosechas, guerras o enfermedades. Mucho antes de convertirse en texto filosófico, el Jiajing fue una herramienta para orientarse en la incertidumbre. Los hexagramas del Jiajing representan estados en transformación. Ningún signo promete estabilidad absoluta. Siempre hay una línea que puede mutar, recordando que lo permanente no existe tal como imaginamos. Esta forma de pensar impregnaba la vida cotidiana. Si un general tomaba una decisión precipitada, sabía que un cambio mínimo podía alterar el resultado. Si una familia planificaba una boda, asumía que el clima podía trastocarlo todo. La vida era un tablero en constante movimiento, y aún así, ese movimiento se percibía como la condición natural de las cosas. Esta aceptación del cambio preparó el terreno para el taoísmo, quien crece mirando cómo el agua se adapta al cauce y cómo la estación vuelve cuando parece haberse olvidado de regresar, aprende que la fuerza está en la flexibilidad. Mientras tanto, el paisaje político se volvía cada vez más tenso. Hacia los siglos VIII y VII a.C., el poder central de la dinastía Zhou empezó a fracturarse. Los gobernantes perdían autoridad, los clanes locales ganaban fuerza, y los estados chocaban unos contra otros por recursos y territorio. Este periodo, recordado como primaveras y otoños, no se entiende solo por sus batallas, se entiende por el clima moral que generó, una mezcla de cansancio, inseguridad y búsqueda urgente de sentido. En las cortes, los eruditos debatían sobre cómo reconstruir el orden perdido. Algunos proponían regresar a rituales ancestrales, otros defendían reforzar la ley y castigar con severidad. Surgieron corrientes como el confucianismo, el moísmo y el legalismo. Cada una quería poner en pie un marco sólido para sostener sociedades que se deshacían por dentro.
Las fuentes clásicas, sobre todo los analectas, los textos moístas conservados en el Mozi y los fragmentos legalistas posteriores, permiten ver una época inquieta, obsesionada con encontrar reglas que domaran el caos. En ese hervidero intelectual, el germen taoísta nació fuera de los palacios. Mientras los debates se volvían cada vez más técnicos, más normativos y más rígidos, algunas personas empezaron a apartarse del ruido. No huían. Simplemente mantenían otra clase de atención. Eran campesinos instruidos, observadores solitarios o ancianos que recolectaban hierbas en los márgenes de los caminos. No dejaban tratados escritos, pero su manera de vivir comunicaba algo. La gente los recordaba porque no exigían nada. A veces aconsejaban esperar, otras sugerían no precipitarse. Decían que la respuesta llegaría si uno no se empeñaba en forzarla. Esas figuras, casi invisibles para la historia oficial, anticipan lo que más tarde serán los sabios taoístas. Su enseñanza es elemental: mirar la naturaleza sin intentar dominarla. Quien trabaja la tierra comprende que el exceso de intervención destruye la siembra. Quien cuida animales entiende que una actitud brusca altera el equilibrio del rebaño. Y quien vive en silencio distingue cambios que pasan desapercibidos para quienes siempre hablan. El taoísmo no surgió de un repentino acto de genialidad individual. Surgió de un clima, de un modo de habitar la incertidumbre, de generaciones que aprendieron a vivir sin aferrarse. La filosofía que veremos tomar forma con Lao-Tzu y Zhuangzi es heredera de estos siglos donde los hombres trataban de entender su lugar en el mundo. En el fondo, este capítulo quiere situarnos ahí, en ese terreno previo en el que todavía no hay doctrinas, pero ya existe una manera diferente de escuchar. Todo estaba preparado para que en algún momento alguien pusiera en palabras aquello que muchos habían presentido durante siglos. Capítulo 2. La sombra del viejo maestro. Hay vidas que parecen hechas de silencio. La de Lao-Tzu es una de ellas. Antes de continuar, deberíamos matizar algo. El maestro Lao-Tzu aparece en los textos con distintos nombres. En la tradición occidental se hizo conocido como Lao Tse, una transliteración antigua que se popularizó a finales del siglo XIX. En las fuentes chinas, su nombre se escribe con 2 caracteres que significan viejo maestro, más título que identidad personal. También se encuentra el nombre de Li Er, asociado a relatos tardíos que intentan darle un origen más concreto. Lo importante para nosotros es recordar esto. Ninguna de estas formas modifica lo esencial. Se trata de la misma figura. Para mantener la coherencia y acercarnos a la forma habitual en los estudios actuales, a partir de aquí, utilizaremos el nombre Lao-Tzu cuando hablemos del viejo maestro. Lo que sabemos sobre él es una serie de huellas dispersas en el polvo, y aún así, esas huellas han bastado para que generaciones enteras lo consideren la raíz de una forma distinta de pensar. Empezar a contar su historia exige asumir esa fragilidad desde el principio. Exige hacerlo prestando atención a las luces pequeñas que han sobrevivido, porque ahí se esconde parte de lo que hizo de Lao-Tzu un personaje inolvidable. La tradición afirma que nació con el semblante de un anciano. Esta imagen aparece en comentarios tardíos, pero se transmitió durante siglos con una naturalidad sorprendente. En la mentalidad china, el cabello blanco no es señal de desgaste, sino de cercanía con el orden profundo. Lo viejo está asociado a la sabiduría, porque ha tenido tiempo de observar y comprender. El mito del niño anciano expresa esa idea. Una sabiduría que no necesita acumular experiencias porque ya pertenece al ritmo del mundo. No es un dato histórico, pero sí un reflejo de un deseo cultural muy arraigado. Algunos relatos amplían la escena y cuentan que la madre de Lao-Tzu lo llevó en su vientre durante décadas. El número varía según la versión. A veces 80 años, a veces más, pero la intención narrativa se mantiene. Quien nace después de una espera tan larga trae consigo un conocimiento que no puede compararse con el de los demás. Esta clase de exageraciones eran comunes en la literatura biográfica antigua. Sima Qian ya señalaba que muchas vidas de sabios se adornaban con episodios prodigiosos. No lo hacía para desacreditarlos, pero sentía que debía advertir que la frontera entre historia y leyenda siempre fue porosa. Frente a esa imaginería exuberante, las fuentes más fiables dibujan un perfil mucho más sencillo. Lao-Tzu habría sido un Zhou Kanxi, un archivista al servicio de la corte Zhou. Quien desempeñaba ese cargo debía custodiar documentos rituales, genealogías,
tratados y normas que estructuraban el orden cortesano. Era un trabajo que requería discreción, memoria y una capacidad fina para leer matices. El archivista no se limitaba a guardar textos. Los conocía de cerca y, en cierto modo, los vigilaba. Su tarea se movía entre la burocracia y la tradición. Era un puente entre los reyes y la herencia cultural del pasado. La dinastía Zhou, en la época en que situamos a Lao Zi, atravesaba un desgaste profundo. Su autoridad se debilitaba ante el ascenso de los señores regionales. La corte conservaba rituales y símbolos, pero su peso político real disminuía año tras año. En ese ambiente, un archivista como Lao Zi habría sido testigo directo del desajuste entre el ideal y la práctica. Tendría acceso a textos antiguos, que hablaban de un orden armonioso, que ya no existía. Vería cómo la nobleza se aferraba a reglas que en la realidad dejaban de funcionar. Las referencias a Lao Zi dentro de la corte Zhou aparecen sobre todo en el Shiji de Sima Qian, escrito unos 4 siglos después. El historiador reconoce que encontró información contradictoria y que en ocasiones no sabía si diferentes relatos hablaban del mismo Lao Zi o de personas distintas con nombres parecidos. Menciona a un Lao Dan, a un Lao Laisi, incluso a un Lao Zi vinculado a prácticas rituales. Sima Qian, cuidadoso, no escoge una versión como definitiva. Su honestidad es importante porque revela que ya en su época la figura estaba envuelta en niebla. No se trata de una ausencia casual. Los textos de los Zhou tardíos se copiaban a mano, los archivos sufrían pérdidas y las guerras borraron más documentos de los que preservaron. Estudiosos contemporáneos como Angus Graham o Benjamin Schwartz plantean que Lao Zi pudo ser un maestro reconocido dentro de un entorno intelectual más amplio. Un maestro cuyo pensamiento se consolidó después de su muerte a través de discípulos y compiladores. Es posible que existiera una enseñanza oral previa, que se fue transformando a medida que pasaba de un círculo a otro, adaptándose a nuevas necesidades políticas y espirituales. Nada de esto disminuye su importancia. Al contrario, hace visible la posibilidad de que Lao Zi no fuera un solitario absoluto, sino parte de una corriente más amplia de observadores del mundo natural. Lo decisivo es entender que la figura que conocemos como Lao Zi se construyó a partir de múltiples capas. Una capa biográfica, casi siempre incompleta. Una capa legendaria, alimentada por el deseo de encontrar un maestro perfecto. Una capa filosófica, desarrollada en los textos que hoy asociamos a su nombre. Y una capa política, que creció cuando su figura empezó a ser útil para movimientos religiosos y para dinastías que buscaban legitimar su gobierno. En cada una de estas capas se refleja un aspecto distinto del espíritu chino de su época. Con el paso del tiempo, Lao Zi se convirtió en un espejo en el que cada generación vio lo que necesitaba ver. Para los burócratas que vivían el declive de los Zhou, representaba la lucidez tranquila que mira el caos sin desesperar. Para los eremitas que se retiraban a las montañas, era el sabio que había renunciado al poder para vivir en armonía con el curso natural. Para las primeras corrientes taoístas religiosas, fue el depositario de una revelación que justificaba ritos y prácticas. Y para los gobernantes de la dinastía Tang, siglos más tarde, un ancestro prestigioso que reforzaba su autoridad. Esa acumulación de sentidos convierte a Lao Zi en un fenómeno histórico. Su importancia no reside en saber si nació en un lugar específico o si realmente trabajó como archivista. Su relevancia está en que encarna una forma de mirar la vida que ya existía en la cultura china, pero que necesitaba una figura para reconocerse. La sombra de Lao Zi señala un tipo de sabiduría que emerge en tiempos convulsos y que invita a detenerse cuando todo parece empujar hacia el exceso. El Lao Zi que hoy recordamos es un nombre que se desliza entre la historia y el mito sin fijarse del todo en ninguno de los dos. Y esa cualidad, tan incómoda para los historiadores, es a la vez lo que vuelve irresistible acercarse a él. Capítulo 3. Cuando dos maestros se cruzan en la niebla. La tradición china conserva escenas que parecen creadas para revelar una verdad. El encuentro entre Confucio y Lao Zi pertenece a esa clase de episodios. Tal vez nunca ocurrió, pero sobrevive con nitidez. Está registrado en textos tardíos como el Zhuangzi y aparece también en el Shiji de Sima Qian, aunque el historiador ya advertía que trabajaba con relatos confusos y versiones contradictorias. En ellos se insinúa una visita. Confucio viaja en busca de un maestro mayor que él para consultar asuntos relacionados con antiguos rituales. Lo que sucede después cambia según quien lo cuente.
Algunas versiones dicen que Lao Tzu lo recibe con calma, otras versiones dicen que lo reprende, pero todas coinciden en que Confucio sale transformado. A veces conviene detenerse en lo que debieron significar esos rituales. Para Confucio, eran un modo de reconstruir un orden quebrado por la decadencia de los Zhou. Consideraba que la armonía dependía de gestos transmitidos durante generaciones, la forma de realizar un saludo, el respeto hacia los ancestros o la relación entre gobernante y súbdito. Los rituales sostenían la vida social porque recordaban a cada persona su lugar y su responsabilidad. En un tiempo de violencia creciente, esa estructura parecía una tabla de salvación. Lao Tzu, en cambio, veía en esos mismos rituales una señal de desgaste. Pensaba que cuando un pueblo necesita demasiadas reglas, es porque su vínculo con el orden natural se ha debilitado. Para él, la vida ya poseía una corriente interna que guiaba a los seres hacia su equilibrio, y ese equilibrio se perdía cuando alguien intentaba controlarlo mediante normas excesivas. Esta diferencia nace de dos experiencias vitales distintas. Confucio trataba de recomponer un tejido social roto. Lao Tzu veía que los remiendos podían romper aún más la tela. Las versiones del encuentro se interesan en mostrar esa diferencia sin necesidad de explicarla en detalle. El Zhuangzi, por ejemplo, describe a un Lao Tzu que aconseja a Confucio suavizar su carácter y desprenderse del orgullo del erudito. No hay desprecio en esas palabras, solo una invitación a dejar espacio a lo imprevisible. Confucio vuelve a su tierra con una sensación incómoda. Cuenta a sus discípulos que Lao Tzu era difícil de comprender, que sus palabras parecían surgir de un lugar remoto. En una de las imágenes más conocidas, Confucio compara a Lao Tzu con un dragón. Esa imagen no pretende elevar a Lao Tzu por encima de Confucio, expresa una sensación. Para Confucio, el viejo maestro parecía conectado con algo que no se sujetaba a reglas humanas, un tipo de libertad que no buscaba romper nada, pero que tampoco aceptaba las estructuras rígidas. La metáfora sobrevivió porque capturaba un matiz difícil de traducir, la ligereza de una mente que no compite. La historia china recogió este episodio para mostrar dos maneras de enfrentar el caos. Confucio lo hizo desde la reconstrucción moral, Lao Tzu desde la observación de la corriente natural. Ambos buscaban aliviar el sufrimiento generado por un tiempo brutal, y ambos entendían que la sociedad necesitaba un fundamento sólido. Las diferencias entre ellos han sido exageradas durante siglos para convertirlos en polos opuestos, pero sus preguntas profundas eran cercanas. ¿Cómo vivir en un mundo que se resquebraja? ¿Cómo actuar cuando las estructuras heredadas ya no sirven? ¿Y cómo evitar que la desesperación conduzca a la violencia? Ese es el valor del encuentro. No su veracidad, sino lo que permite pensar. En la figura de Confucio se reconoce la necesidad humana de sostener lo que se derrumba. En Lao Tzu, la conciencia de que no todo se debe sostener, porque algunas cosas solo encuentran su forma cuando dejamos de intervenir. Capítulo 4. El camino que se aleja del mundo. Hay momentos en los que un hombre comprende que ya no puede seguir sosteniendo lo que ha visto caer tantas veces. La corte Zhou, en los años en que situamos a Lao Tzu, era un lugar lleno de formalidades que habían perdido su fuerza. Las ceremonias seguían celebrándose, pero el corazón político del reino latía cada vez con menos convicción. Se multiplicaban los señores que actuaban por su cuenta, las alianzas efímeras y los conflictos que desgarraban las fronteras. Quien trabajara como archivista en ese entorno no podía ignorar el desgaste. La desilusión de Lao Tzu, si queremos comprenderla, no proviene de un fracaso personal, proviene de observar durante años cómo los textos antiguos no lograban orientar a quienes gobernaban. El papel conservaba las leyes, pero nadie parecía dispuesto a seguirlas con fidelidad. Esa distancia entre la herencia y la realidad se volvía cada vez más dolorosa. Sima Qian, en el Shiji, sugiere que Lao Tzu veía con claridad el final del orden Zhou. No lo dice de manera dramática, pero lo insinúa, y esa insinuación basta para entender el tipo de cansancio que empuja a alguien a partir. La tradición china recuerda este gesto con una imagen que ha sobrevivido más que cualquier biografía: un hombre de edad avanzada montado en un búfalo de agua. La escena aparece en comentarios medievales, en pinturas Song o en rollos de tinta de la dinastía Tang. El búfalo no es casual. Es un animal paciente, lento y capaz de avanzar largas distancias sin exigir nada. Representa la fuerza que no necesita imponerse. El maestro sentado sobre él parece formar parte del paisaje, integrado en un ritmo que no se apura.
Esa iconografía debe leerse como pulsación cultural. Sugiere que Lao Tzu no se marchó con amargura. Sugiere una retirada tranquila y casi natural. En los estados Zhou, el búfalo era símbolo de labor constante y de resistencia silenciosa. Que la tradición eligiera este animal para acompañar a Lao Tzu dice mucho de cómo lo imaginaba la cultura. Las representaciones más antiguas que conservamos lo muestran con la mirada ligeramente baja, como si avanzara escuchando. Esa actitud pertenece al imaginario taoísta, donde el sabio no lidera marchas ni funda escuelas, simplemente camina. La ruta hacia el oeste no estaba llena de ciudades. Era un territorio menos densamente poblado, salpicado de aldeas y pasos montañosos. Los caminos seguían antiguas rutas comerciales que conectaban zonas agrícolas con regiones fronterizas. En esta marcha silenciosa aparece un episodio que se conserva gracias a Sima Qian, el encuentro con Jin Shi en el paso de Hangu. Los pasos fronterizos eran puntos cruciales del territorio Zhou, controlaban el tránsito entre regiones y servían como lugares de registro. Jin Shi era su guardián. Las fuentes lo describen como alguien culto, con sensibilidad para reconocer en los viajeros algo más que su procedencia. Cuando Lao Tzu se acercó, Jin Shi percibió una presencia inusual. Tal vez por intuición, tal vez por la fama que precedía al maestro. El caso es que le pidió que dejara un testimonio escrito antes de continuar su camino. Ese gesto, aparentemente simple, tiene un peso enorme en la historia cultural de China. Lao Tzu no había mostrado intención de escribir nada. Su enseñanza, si existía como tal, se transmitía mediante vida y conversación. Pero accedió. La tradición asegura que se detuvo y redactó un texto breve, de unos 5.000 caracteres. La escena es simple. Un guardián que pide una enseñanza y un hombre que por cortesía o por reconocimiento mutuo decide dejarla. La génesis del libro más influyente del taoísmo nace de una conversación mínima. Sima Qian, cuidadoso como siempre, no afirma detalles que no pueda sostener con algún relato previo. No describe el lugar exacto donde Lao Tzu escribió, ni las condiciones del encuentro, ni el tiempo que permaneció allí. Lo que sí preserva es la idea de que el texto surge por petición de otro hombre, no por ambición de quien lo escribe. Y luego llega la parte más desconcertante, la desaparición. Tras entregar el manuscrito, Lao Tzu continúa hacia el oeste. No se dice nada más, no se registran encuentros posteriores, ni se mencionan discípulos que lo siguieran. La geografía de esa región era amplia, formada por caminos que podían llevar hacia territorios cada vez más remotos. Es posible que se instalara en alguna aldea desconocida. Es posible que la historia se limite a este gesto final. Las fuentes chinas, en general tan detallistas con las vidas de los sabios, aceptan aquí un vacío. Ese vacío es parte del legado. La desaparición de Lao Tzu abrió un espacio fértil para la imaginación posterior. Algunos lo imaginaron como un eremita que vivió en silencio hasta una edad extrema. Otros como un viajero que cruzó fronteras sin intención de regresar. Incluso surgieron relatos donde su partida hacia el oeste tenía un sentido trascendente. Pero lo decisivo es que la historia no fuerza un cierre. La figura de Lao Tzu se diluye sin resistencia. Ese modo de terminar coincide con el espíritu de su enseñanza. Nada se aferra, nada exige permanencia, nada se impone al curso natural. Capítulo 5. La diminuta raíz del Tao Te Ching. Este capítulo quiere detener al oyente justo en el instante en que una enseñanza todavía sin forma se convierte en palabras. Es un acto casi silencioso, surgido de una petición inesperada y de un maestro que se marcha. El propósito aquí es acercarse a ese origen sin idealizarlo, atendiendo tanto a la tradición como a lo que la arqueología reciente ha revelado. El Tao Te Ching es un libro pequeño, pero su historia es inmensa. Entender cómo apareció es una forma de escuchar mejor lo que intenta decir, o quizá lo que decide callar. Ahora, recordemos la partida del capítulo anterior por un momento. La escena es sobria. No tiene adornos ni señales milagrosas. Un hombre que se marcha, otro que reconoce en él una profundidad que no quiere dejar escapar. Esta sencillez convierte el origen del Tao Te Ching en un gesto humano más que en una revelación solemne. Según la tradición, el Tao Te Ching constaba de unos 5.000 caracteres, una extensión sorprendentemente corta para la magnitud de su influencia posterior. Esta brevedad no debe confundirse con incompletitud. En la cultura china antigua,
El ejercicio de reducir una enseñanza a su mínima expresión era signo de sabiduría. La concisión permitía que el lector se detuviera, respirara, interiorizara e interpretara. En cierto modo, la forma del libro es coherente con la idea que transmite. Lo esencial no se afirma en lo largo, sino en lo hondo. Durante siglos se dio por hecho que ese momento en el paso de Hangu explicaba el origen del libro. Y aún así, los estudios arqueológicos del siglo XX volvieron a abrir la historia. En 1973, durante excavaciones en 2 tumbas de Mawangdui, se encontraron manuscritos del Tao Te Ching, escritos en seda. Su orden sorprendió a los especialistas. Invertían la estructura tradicional, colocando primero la parte del De y luego la del Dao. Indicaba que el texto no circulaba con una forma fija. La enseñanza era la misma, pero su organización podía cambiar según la región, la escuela o el lector. Ese hallazgo preparó el terreno para una revelación aún mayor. En 1993, en Huadian, tumbas asociadas al antiguo estado de Chu, aparecieron tiras de bambú con fragmentos del Tao Te Ching mezclados con otros textos filosóficos. Los estudios de Li Ling, Robert Hendricks y otros sinólogos permitieron fechar esos fragmentos en el siglo IV a.C. Esto cambió la cronología que se había asumido durante generaciones. El libro ya circulaba en forma fragmentaria antes de que se fijara el texto que hoy leemos. La arqueología no desacredita la tradición, pero la matiza. Sugiere que la imagen de Lao Zi escribiendo de una vez lo que hoy llamamos Tao Te Ching responde más a la necesidad de un relato claro que a un hecho verificable. Los manuscritos antiguos muestran un libro en movimiento que se armó y desarmó varias veces antes de estabilizarse. Este proceso no es extraño. Muchos textos chinos clásicos se formaron a lo largo de generaciones, a medida que discípulos añadían comentarios, reorganizaban materiales y preservaban fragmentos aislados. Estudiosos como Angus Graham y D.C. Lau han señalado que la estructura interna del Tao Te Ching sugiere una autoría múltiple. Cualquier lector atento puede captar sus repeticiones sutiles, sus cambios de tono y sus pasajes casi poéticos junto a otros con tono político. Probablemente existió un núcleo original, vinculado a enseñanzas atribuidas a Lao Zi o a una escuela afín. Pero ese núcleo se expandió. Copistas y pensadores anónimos lo adaptaron a su tiempo. Algunos capítulos parecen escritos para gobernantes, y otros lo parecen para pequeños círculos de reflexión ética. Pese a esta complejidad textual, lo que más llama la atención en el Tao Te Ching es su manera de decir las cosas. No explica, insinúa. No desarrolla conceptos largos. Ofrece imágenes. El agua que desciende sin competir. El hueco del vaso que lo hace útil. La suavidad que supera a lo rígido. Son frases que pueden pasar por simples, pero su fuerza está en la resonancia que dejan. La ambigüedad, tan criticada por algunos lectores modernos, es parte de su diseño. Permite que el texto sobreviva a los cambios de época. Un libro rígido habría muerto cuando murió su contexto. Un libro abierto continúa respirando. Las lecturas posteriores lo confirman. Para estrategas militares, el Tao Te Ching fue un manual de flexibilidad. Para ascetas un camino interior. Para gobernantes una advertencia sobre los peligros del exceso. Para poetas un compendio de imágenes que convocan serenidad. Y para movimientos religiosos, una revelación. Ninguna interpretación anuló a las demás, porque el texto no estaba construido para cerrarse. Esa apertura se convierte en su mayor fuerza. Lo no dicho, o lo dicho a medias, crea un espacio que cada lector llena con su experiencia. Por ahora solo queda esa imagen. Un texto pequeño que empieza a circular en un mundo que está dejando de ser el mismo. Un libro que, sin pretenderlo, iniciará una corriente que nadie podrá detener. Capítulo 6. Lo que fluye en el centro del Tao. El Tao Te Ching empieza con una frase que ha desconcertado a lectores durante más de 2 milenios. Es una advertencia y al mismo tiempo una rendija. El Tao que puede nombrarse no es el Tao permanente. No es un desafío intelectual, ni una trampa literaria. Es una invitación a recordar que hay realidades que se revelan solo cuando se abandona la obsesión por fijarlas. Nombrar implica delimitar, y lo que el texto señala es precisamente aquello que no se deja delimitar. El Tao es el movimiento previo a la forma, y la raíz invisible que sostiene lo visible.
Los comentaristas antiguos, como Wang Bi en el siglo III, intentaron captar ese matiz. Decían que el Tao es aquello de lo cual nacen las 10.000 cosas. Las 10.000 cosas es una forma clásica de decir todo lo que existe. Según esta lectura, el Tao no es un dios ni una sustancia. Es la condición que hace posible la multiplicidad. Un trasfondo que no se puede señalar porque está presente en cada cambio, en cada aparición y en cada desaparición. En términos modernos, podríamos describirlo como un principio de organización espontánea del mundo, aunque incluso esa definición se queda corta. Esta dificultad para definir es su forma de enseñar. El Tao no se aborda desde la argumentación, sino desde la percepción. Se reconoce en un tipo de experiencia donde la rigidez se afloja y donde el pensamiento deja de empujar. Lao Tzu no quiere convencer. Prefiere mostrar cómo ciertas actitudes permiten que uno sienta la corriente que atraviesa las cosas. Por eso, cuando habla del Tao, nunca impone un concepto. El lector se aproxima a él como quien se acerca a un cauce subterráneo. No lo ve, pero sabe que está ahí. Esa misma delicadeza aparece en otro concepto central del Tao Te Ching, el Wu Wei. Traducirlo como no acción ha generado malentendidos desde la época de los primeros sinólogos europeos. En realidad no se refiere a la ausencia de actividad, sino a la ausencia de esfuerzo inútil. Wu Wei es actuar sin fricción, sin un yo que imponga su voluntad sobre los procesos naturales. No es pasividad, es una forma de atención. Se podría decir que es una acción tan bien ajustada al momento que parece no interferir. En la vida cotidiana, ese gesto aparece cuando dejamos que algo avance sin manipularlo más de lo necesario. Los textos de la dinastía Yan ya interpretaban el Wu Wei como una habilidad práctica. Los gobernantes debían intervenir lo justo para mantener la armonía del reino. Esta intuición estaba muy ligada a la experiencia histórica. Los estados que imponían leyes excesivamente detalladas solían provocar resistencia y caos. El Tao Te Ching sugiere lo contrario. Un gobierno que se retira de lo superfluo permite que la sociedad se organice de manera más natural. Detrás de ello late una observación que aún hoy resulta clara. El exceso de control alimenta la inestabilidad. El Wu Wei también tiene una dimensión personal. El maestro del Tao no presiona el curso de su vida. No se aferra a expectativas rígidas. Deja espacio para que cada situación tome forma antes de actuar. Esta actitud transforma la responsabilidad. La responsabilidad se vuelve sensibilidad. Escuchar la situación para no añadir ruido. Expresado así, el Wu Wei es menos una técnica que una forma de estar en el mundo. Para mostrar cómo funciona ese modo de estar, el Tao Te Ching recurre a imágenes concretas tomadas de la vida diaria. Son observaciones precisas. La más conocida es el agua. El agua adopta la forma del recipiente, busca lo bajo y avanza sin pretenderlo. No se opone frontalmente a los obstáculos. Los rodea. Tiene una fuerza que no exhibe, y por eso no puede romperse. Una corriente humilde pero invencible. La segunda imagen es el vacío. En la concepción china clásica, el vacío no es ausencia, es el espacio que permite la utilidad. Un vaso sirve por su hueco. Una habitación existe porque tiene espacio interior. El vacío hace posible el movimiento. Es una forma de recordar que lo que no se ve sostiene lo que se ve. Esta intuición influirá en siglos posteriores, especialmente en la pintura y la caligrafía, donde el espacio en blanco adquiere tanto peso como el trazo. La tercera imagen es la del recién nacido. Su cuerpo flexible, su respiración suave y su forma de moverse sin rigidez simbolizan la apertura original del ser humano. No está cargado de roles ni expectativas. No pretende imponerse. Esa disponibilidad es lo que el texto propone como modelo. No pide regresar literalmente a la infancia. Invita a recuperar cierta frescura. Un modo de estar sin endurecerse. El recién nacido representa la vida que aún no ha sido moldeada por las convenciones, la vida que fluye sin artificio. Cada una de estas imágenes muestra algo que el texto no quiere decir explícitamente. El agua enseña sin enseñar. El vacío sostiene sin aparecer. El niño vive sin calcular. Son formas de permitir que el lector experimente lo que se describe. Si se comprende su espíritu, se comprende la enseñanza. Esa enseñanza incluye también una ética,
una forma de vida basada en la humildad y el límite. El Tao Te Ching propone que los gobernantes practiquen la moderación. Recomienda evitar los castigos severos, reducir las cargas que recaen sobre el pueblo y renunciar a la ostentación. La violencia aparece como un recurso extremo que casi siempre se vuelve contra quien la emplea. En la vida personal, la humildad adopta la forma de la sencillez. El texto aconseja no saturarse de deseos y vivir con un ritmo más cercano al de la naturaleza. Esto no significa retirarse del mundo, pero sí aconseja evitar la acumulación innecesaria. Los comentaristas antiguos señalaban que el ser humano se complica la existencia cuando confunde plenitud con posesión. La propuesta del Tao Te Ching es distinta. La verdadera fuerza surge de no imponerse, de no querer destacarse y de no pretender controlar lo que no puede ser controlado. El corazón del Tao late en todo esto. Capítulo 7. Primeras huellas del taoísmo naciente. Cuando Lao Tzu desaparece hacia el oeste, la historia no se detiene. El periodo que sigue es uno de los más difíciles de reconstruir. No existen discípulos directos, no hay un linaje que recoja su nombre y no se conserva ninguna comunidad formal que afirme haber estado junto a él. Y aún así, en distintos rincones del territorio Zhou, pequeñas agrupaciones empiezan a transmitir ideas asociadas a su figura. Esos primeros círculos no son academias ni grupos organizados. Son reuniones esporádicas, familias campesinas que guardan ciertas enseñanzas, eruditos que recopilan frases sueltas o funcionarios retirados que comentan pasajes que les ayudaron a soportar el desgaste del servicio estatal. En regiones influidas por la cultura de Chu, donde la relación con la naturaleza tenía un peso distinto al de los estados del norte, estas enseñanzas encuentran terreno fértil. Su transmisión es oral y fragmentaria. Tal vez por eso los primeros textos vinculados al taoísmo muestran diferencias importantes entre sí. Cada comunidad aporta su manera de entender lo que escucha. La oralidad tiene su propio pulso. Permite que una idea se mantenga viva aun cuando cambia de boca en boca. Lo que un grupo rural interpreta como un consejo para la vida cotidiana, otro grupo puede leerlo como una guía para resistir la violencia de los señores de la guerra. Esta diversidad explica por qué, cuando siglos después, aparecen manuscritos taoístas, sus capítulos no siguen un orden fijo y sus conceptos adoptan tonalidades distintas. En medio de este panorama, aparece un texto singular, el Wenzi. Su origen es confuso. La tradición decía que fue escrito por un discípulo de Lao Tzu, pero los análisis modernos muestran un mosaico más complejo. Su lenguaje combina reflexiones propias del Tao Te Ching con elementos de otras corrientes filosóficas. Algunos pasajes parecen proceder de enseñanzas orales, otros se sienten como compilaciones tardías organizadas por escuelas menores. Los estudiosos coinciden en situar su formación entre los siglos III y II a.C., lo que indica que es un testimonio temprano de cómo circulaban las ideas atribuidas al maestro. El Wenzi es importante porque refleja el estado intermedio del taoísmo antes de convertirse en un corpus más sólido. Muestra un pensamiento en movimiento, con capas sucesivas, donde cada generación añade algo sin borrar del todo lo anterior. En los reinos combatientes, filósofos de distintas tendencias convivían en los mismos círculos y debatían sin sentirse parte de bloques opuestos. El Wenzi deja entrever ese ambiente, un espacio donde la enseñanza atribuida a Lao Tzu se mezcla con prácticas rituales, observaciones políticas y reflexiones sobre la naturaleza. Mientras estos textos circulaban, también lo hacían movimientos menos visibles. Algunas sociedades secretas adoptaron elementos del pensamiento atribuido al maestro para sostener sus reivindicaciones. Eran asociaciones que buscaban mantenerse fuera del control de las autoridades. Utilizaban la idea del retorno al orden natural como crítica a los gobernantes, que en su opinión habían corrompido las leyes y sobrecargado al pueblo. Estas agrupaciones no representaban al taoísmo en sentido estricto, pero su existencia revela algo significativo. El nombre de Lao Tzu empezaba a adquirir fuerza política. Estas sociedades secretas estaban compuestas en gran parte por campesinos y artesanos que sufrían las consecuencias de un orden social inestable. Las guerras entre los reinos combatientes dejaban regiones enteras en ruinas. Para ellos, las ideas que predicaban una vida sencilla, un gobierno leve y una reducción de la violencia tenían una resonancia inmediata. El nombre de Lao Tzu funcionaba como un punto de apoyo moral. Los primeros Han
También vieron surgir grupos que se organizaban alrededor de textos atribuidos al maestro. En estos contextos, Lao Tzu ya no es solo un pensador. Se convierte en una figura que permite articular esperanzas colectivas. A veces su nombre se utiliza para pedir un retorno a la simplicidad perdida, otras veces para criticar la voracidad de los burócratas. También ocurre que ciertos gobernantes lo citan para reforzar la idea de que su autoridad nace de seguir la corriente natural. El maestro se vuelve un símbolo útil para causas muy distintas. Lao Tzu, como figura histórica, desapareció sin construir nada a su alrededor. Lo que sigue a esa desaparición no es vacío, es expansión. Una expansión silenciosa, irregular, sin autoridad central, pero profunda. La historia del taoísmo nace en esa mezcla de voces. Quien escuche con atención sentirá cómo, desde esos primeros ecos, empieza a surgir algo que tendrá fuerza durante siglos. Capítulo 8. La risa que abrió el Tao. Las fuentes antiguas dicen poco sobre Zhuangzi, conocido hoy como Zhuangzi. Lo mencionan como un hombre que vivió en el estado de Song, en una época en la que casi todos aspiraban a ganar influencia en las cortes de los reyes guerreros. Él hizo lo contrario. Se mantuvo al margen. No aceptó los puestos oficiales que le ofrecieron, y no porque le faltara talento, sino porque veía que el poder ya no podía sostener la vida común sin destruirla. Esa elección, vivir sin que nadie pudiera utilizarlo, define un modo de estar en el mundo. Las biografías posteriores hablan de pobreza voluntaria y de una vida entregada a la reflexión y al trabajo manual. No sabemos cuánta verdad hay en esos detalles. Lo que sí parece claro es que Zhuangzi prefirió la libertad a cualquier forma de prestigio. Su tiempo no era fácil. El período de los reinos combatientes fue uno de los más violentos de la historia de China. Los estados rivales competían por la hegemonía mediante campañas militares que arrasaban aldeas, desplazaban familias y agotaban a los campesinos. Las innovaciones tecnológicas en armas y estrategias aumentaron la escala de la destrucción. La vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre. Las escuelas filosóficas como confucianos, moístas o legalistas ofrecían propuestas para restaurar la estabilidad. Algunas defendían la disciplina, otras la defensa moral, otras el control estricto de la sociedad. En ese ambiente, Zhuangzi escribe desde un lugar distinto. No promete soluciones ni sistemas. Se instala en la conciencia de vivir en un mundo en ruinas y decide que la primera tarea es no dejar que ese mundo arrastre la mirada. El Zhuangzi, la obra que lleva su nombre, es un texto fragmentario formado por capítulos que se atribuyen a varias manos. Los 7 primeros, los llamados capítulos internos, son los más cercanos a su pensamiento. Allí aparece una voz que sorprende desde la primera línea. No argumenta como los confucianos. No construye doctrinas como los moístas. No legisla como los legalistas. Cuenta historias. Historias que parecen juegos. Parábolas que desarman las expectativas del lector. Un pez que se transforma en pájaro y surca el cielo sin esfuerzo. Un maestro carpintero que enseña sin explicar. Un árbol torcido que sobrevive porque no sirve para nada. Zhuangzi utiliza lo imposible para mostrar algo real, que la rigidez mental nos encierra, y que solo cuando algo nos desconcierta podemos empezar a pensar con libertad. El humor en su obra ocupa un lugar central. Es un modo de romper las prisiones del lenguaje y de la lógica. Muchos relatos presentan a personajes que defienden sus opiniones con tanta vehemencia, que se vuelven ridículos. Zhuangzi no los ridiculiza, les permite mostrarse. Su ironía es fina. Señala cómo una idea se aferra a sí misma hasta perder la conexión con la vida. Ese humor tiene un origen filosófico. Zhuangzi entendía que la mayor parte de las certezas humanas son construcciones que olvidan su propio límite. Reírse de esa solemnidad no es burlarse del pensamiento, es liberarlo. Hay pasajes que muestran esta libertad de forma muy clara. En uno de ellos, Zhuangzi rechaza un cargo importante ofrecido por el rey de Chu. Dice que no quiere convertirse en un sacrificio honorable, preservado como símbolo mientras pierde su vida real. Prefiere seguir siendo como una tortuga que arrastra el barro en lugar de ser venerada muerta en un templo. Esta escena aparece en varias versiones, y aunque no sepamos cuánta literalidad contiene, ofrece una imagen clara. Zhuangzi no quiere convertirse en un ejemplo.
Quiere continuar vivo, sin que nadie lo convierta en un emblema. Esa actitud atraviesa todo su pensamiento. El Tao, para él, es una forma de dejar que la vida se mueva sin obstáculos innecesarios. Es una libertad que nace de ver que los límites que creemos absolutos son muchas veces juegos de la mente. Sus parábolas ofrecen un espacio donde es posible imaginar otras formas de existencia. La importancia de Zhuangzi en la historia del taoísmo no se debe a que complete la enseñanza de Lao Tzu, sino a que la expande. Donde Lao Tzu habla con concisión y silencio, Zhuangzi responde con imágenes que se despliegan. Donde el Tao Te Ching propone una sabiduría que acompaña la corriente, el Zhuangzi invita a soltar los marcos que nos impiden sentir esa corriente. No hay contradicción entre ellos. Hay afinidad. Zhuangzi recoge la intuición de Lao Tzu y la deja jugar. La abre hacia un pensamiento que no teme moverse, que no teme reír y que no teme equivocarse. Esa falta de solemnidad es una forma de lucidez. En tiempos de guerra, esa mirada podía ser un refugio. En tiempos de calma, un recordatorio de que la seguridad es una ilusión. Lo que enseña es una actitud. No tratar de fijar lo que está cambiando, no aferrarse a roles que nos aprisionan, y no tomar como definitivo lo que solo es circunstancial. Capítulo 9. La mariposa que deshizo el yo. El relato del sueño de la mariposa aparece en los llamados capítulos internos del Zhuangzi, considerados los más cercanos a la voz del propio maestro. Es un fragmento breve, casi una pincelada. Zhuangzi cuenta que soñó que era una mariposa que volaba libre, sin pensar en nada más que en su movimiento suave. Al despertar dudó. No sabía si era Zhuangzi, que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que soñaba ser Zhuangzi. La escena es sencilla, pero su potencia nace del contraste con la época en que fue escrita. Los reinos combatientes vivían en tensión constante. Las cortes estaban llenas de estrategas que intentaban anticipar los movimientos enemigos, de filósofos que discutían sobre el orden y de ministros que calculaban alianzas. En ese mundo saturado de esquemas y explicaciones, Zhuangzi ofrece un sueño, lo mínimo, lo íntimo, lo que cualquiera puede vivir. Su gesto apunta a que incluso el pensamiento más elaborado se apoya en algo tan vulnerable como una percepción que podría ser distinta. Al verse a sí mismo convertido en mariposa, muestra que el yo no es una pieza fija. No lo presenta como ilusión, ni tampoco como esencia estable. Lo muestra como movimiento. El yo cambia según la experiencia que sostiene en cada momento. En la tradición china temprana esta idea era inusual. Los confucianos insistían en el carácter y en la continuidad moral, mientras que otras escuelas intentaban estabilizar el comportamiento humano mediante normas. Zhuangzi ofrece otra mirada, la identidad como algo que se desplaza. En la escena no hay violencia, no hay ruptura traumática. Al contrario, hay suavidad. La mariposa representa una forma de ser y una ligereza que contrasta con la solemnidad de quienes se aferran a roles y nombres. Al imaginarse convertido en un ser tan ligero, Zhuangzi muestra que la identidad humana incluye más posibilidades de las que aceptamos. Es una invitación a entender que las fronteras del yo son más porosas de lo que solemos creer. Esta intuición aparece también en otros pasajes del Zhuangzi, donde personajes cambian de forma, de estado o de perspectiva, sin que eso suponga un drama. El fragmento también cuestiona la seguridad con la que distinguimos entre lo real y lo soñado. Zhuangzi quiere que el lector sienta lo frágil que es esa distinción cuando se mira desde dentro de la propia experiencia. Al despertar, Zhuangzi no encuentra una respuesta que restablezca de inmediato la frontera. Se queda con la pregunta. Esa falta de resolución es parte del aprendizaje. En la filosofía taoísta, las preguntas que no se cierran permiten escuchar mejor. Muchos comentaristas posteriores se sintieron desconcertados por esta historia. Algunos intentaron explicarla como metáfora del ciclo de las transformaciones naturales. Otros la leyeron como una reflexión sobre el conocimiento. Lo que creemos firme se deshace cuando lo cuestionamos, pero ninguna interpretación sustituye el gesto inicial del relato. El sueño funciona porque es una experiencia humana universal. Cualquiera puede recordar un sueño tan vívido que durante unos segundos, al despertar, parece más real que la vida diurna. Ese instante es el lugar donde Zhuangzi quiere situar al lector, un espacio donde la mente todavía no ha decidido qué creer.
La mariposa se convierte así en una figura central del taoísmo, no por su belleza, sino por su capacidad de moverse sin dejar rastro. Su vuelo no sigue un plan, no tiene una dirección fija, se desplaza con una libertad imposible de predecir. Esta forma de existir se parece a la visión que Zhuangzi tiene del Tao. La mariposa encarna la posibilidad de un yo que se permite cambiar sin miedo y que no queda atrapado en sus propias historias. Capítulo 10. Mirar de lado para ver mejor. En los textos antiguos, Zhuangzi aparece como alguien que no buscaba ganar discusiones. Prefería el juego. Lo que le interesaba no era demostrar que su interlocutor estaba equivocado, sino mostrar que la propia idea de tener razón podía estrechar la mirada. El episodio de los peces es un buen ejemplo de esta forma de pensar. Zhuangzi pasea con su amigo Huixi, un lógico brillante, famoso por sus paradojas. Al pasar por un puente, Zhuangzi observa cómo los peces se mueven en el agua, rápidos y sueltos, y comenta que están disfrutando. Huixi responde con una objeción típica de su estilo. Tú no eres un pez. ¿Cómo sabes que están disfrutando? Su lógica es impecable. Su planteamiento es directo. Quiere que Zhuangzi admita que no puede conocer el interior de otro ser. Pero Zhuangzi no entra en la discusión desde ese terreno. No intenta explicar la empatía ni argumentar que los peces tienen estados internos discernibles. Contesta con un giro suave. Le recuerda a Huixi que si él puede preguntarle cómo sabe eso, es porque ya reconoce de alguna manera la posibilidad de esa experiencia. El desacuerdo se vuelve juego. La lógica se abre, y el lector siente que la realidad no siempre cabe en argumentos pulidos. Esa manera de responder caracteriza el pensamiento de Zhuangzi. No combate directamente las posiciones ajenas. Las mira desde un costado. Esa perspectiva lateral desarma la rigidez. Su intención es mostrar que la lógica, cuando se toma demasiado en serio, pierde contacto con la vida. En el pensamiento chino de la época, este tipo de diálogo era excepcional. Los debates entre escuelas solían ser tensos. Las posturas se explicitaban con precisión. Zhuangzi prefiere otra vía, desplazar el punto de apoyo hasta que lo que parecía claro comienza a moverse. Esa estrategia aparece también en sus relatos. El Zhuangzi está lleno de historias que alteran la lógica habitual. Un pez enorme que asciende al cielo convertido en ave. Un hombre que pierde su sombra intentando huir de ella. Artesanos que realizan trabajos imposibles sin poder explicar cómo lo hacen. Estas escenas parecen exageraciones. A veces incluso suenan a burla, pero cada una cumple una función: aflojar los límites mentales. En la época de los reinos combatientes, la filosofía estaba llena de sistemas. Cada escuela quería ordenar el mundo para hacerlo comprensible. El estilo de Zhuangzi responde a ese clima. Sus exageraciones funcionan como pequeñas vibraciones que sacan al lector de su rigidez. Hay un relato donde un personaje se burla de otro, que presume haber dominado el arte del orden. El orgulloso explica que sigue normas para cada gesto, para cada palabra y para cada relación. Zhuangzi muestra cómo esa obsesión por dominar la vida en realidad la vuelve frágil. Un pequeño cambio basta para derrumbar toda su estructura. La crítica no ridiculiza al personaje, pero sí deja visible lo estrecho del camino que ha elegido. Cuando la virtud se convierte en obligación impuesta desde arriba, deja de ser virtud, se transforma en herramienta de control. Esta preocupación estaba relacionada con la experiencia histórica. En los estados de la época, los gobiernos empezaban a imponer códigos legales estrictos y castigos severos para mantener la cohesión. Muchos pensadores lo defendían como la única forma de sostener la estabilidad. Zhuangzi veía ahí un peligro. Cuando la norma se vuelve un aparato rígido, se encierra en sí misma y pierde contacto con las necesidades reales de la gente. De ahí que sus relatos insistan en mostrar cómo la moral autoritaria genera sufrimiento, sin crear armonía. La virtud que él propone es distinta. Nace de la relación directa con la vida. En varios episodios del Zhuangzi, quienes mejor comprenden la realidad no son los eruditos, sino artesanos u hombres comunes que han aprendido a moverse con naturalidad. No saben explicar su maestría. Solo la viven. Zhuangzi ve, en ese tipo de sabiduría, una libertad que los esquemas rígidos no pueden ofrecer. Su pensamiento se dirige constantemente hacia el interior. Un interior que observa cómo el yo se endurece cuando se aferra a roles, nombres o expectativas fijas. Para Zhuangzi,
La verdadera libertad depende de no quedar atrapado en una identidad cerrada. Cuando uno deja de necesitar ser siempre el mismo, la vida se vuelve más amplia. Ese desapego no implica indiferencia, es una manera de estar despierto, de responder sin quedar preso de la respuesta. En sus textos, los personajes que alcanzan esa libertad se mueven con discreción. En cierto modo, continúan la misma actitud del propio Zhuangzi, quien rechazó cargos oficiales porque intuía que la libertad interior no puede mantenerse si uno pertenece demasiado al orden del poder. Ese desapego creativo permite mirar desde ángulos nuevos, permite encontrar soluciones inesperadas y aceptar transformaciones antes impensables. Ese movimiento es central en el taoísmo, lo vemos en Laozi, aunque Zhuangzi lo hace más visible. Donde el Tao Te Ching habla de suavidad, Zhuangzi muestra lo que esa suavidad significa en la práctica: no endurecerse por dentro, no volverse prisionero de un nombre, no usar la lógica como muro. Su pensamiento pide no confundir el mundo con las interpretaciones que hacemos de él. A lo largo de sus relatos, Zhuangzi insiste en que la mente humana tiene tendencia a endurecerse alrededor de palabras y conceptos. Cuando eso ocurre, ya no vemos la realidad, sino la sombra de nuestras ideas. Sus historias funcionan como una invitación a soltar esa rigidez. Esa apertura es la fuerza silenciosa que sostiene todo su libro. Y quien se acerca a ella con calma nota que incluso en los momentos más inciertos, la mente puede encontrar aire para moverse. Capítulo 11. Las muchas manos del Zhuangzi. La historia del Zhuangzi es también la historia de sus lectores. Zhuangzi vivió en un periodo turbulento. Escribió desde los márgenes, sin discípulos reconocidos y sin escuela que preservara sus palabras. Esa soledad inicial explica en parte lo que ocurrió después. Su obra no quedó protegida por una ortodoxia. Circuló en manos diversas. Algunas copiaron fielmente, otras adaptaron, otras añadieron. Con el paso del tiempo, el libro se convirtió en un tejido de voces, pero en ese tejido hay un núcleo que sigue respirando con claridad. Ese núcleo está en los 7 capítulos conocidos como internos. Los estudios modernos, desde Guo Qingfan hasta Angus Graham, coinciden en que estos fragmentos son los más cercanos a la voz real de Zhuangzi. Tienen un tono inmediato, ironía, y una libertad que no aparece en el resto del libro. Allí encontramos relatos como El sueño de la mariposa o las conversaciones juguetonas con Huixi. No son textos que busquen ordenar el mundo, sino desarmarlo suavemente. Esa calidad hace pensar que fueron escritos por una sola mente, o al menos por un círculo muy pequeño. Los capítulos siguientes, llamados externos y misceláneos, muestran otra textura. Algunos imitan bien a Zhuangzi, pero su ironía es más didáctica y menos fina. Otros incorporan reflexiones que se alejan de la ligereza original. La tradición china nunca vio esto como un defecto. Entendían que la obra había ido creciendo porque distintos discípulos, comentaristas y círculos taoístas sentían en Zhuangzi una fuente que podía continuar fluyendo. En la dinastía Han, sobre todo, la tendencia a recopilar y armonizar textos filosóficos impulsó la expansión del Zhuangzi. Es posible que algunas parábolas se añadieran para explicar otras, o para adaptarlas a nuevos tiempos. Este carácter coral no ha dejado de generar debate. Hay quienes desean separar lo auténtico de lo añadido, como si la obra dependiera de esa pureza. Pero cuando uno lee con calma, aparece otra imagen. Cada capa refleja una forma distinta de entender el Tao. Las voces que se suman no intentan reemplazar la de Zhuangzi. La rodean, la iluminan desde otros ángulos. Entre esas capas se encuentran influencias que sorprenden. En algunos fragmentos, la marca del confucianismo es evidente. Aparecen figuras confucianas tratadas con respeto. Hay pasajes que hablan de autocultivación moral, un tema más cercano a Mencio que a Zhuangzi. Algunos estudiosos interpretan esto como intentos de conciliar ambas tradiciones. Otros creen que estos textos proceden de comunidades donde confucianos y taoístas convivían en los mismos círculos. Lo cierto es que la frontera entre escuelas no era rígida. En los reinos combatientes y en los primeros Han, los filósofos compartían espacios y se influenciaban mutuamente. El Zhuangzi conserva huellas de esas mezclas. Lejos de contradecir el espíritu de la obra, estos influjos la vuelven más rica. Muestran que el pensamiento chino antiguo no trabajaba con categorías herméticas.
No existía el afán de pureza intelectual que encontramos en otras tradiciones. La verdad se buscaba en la práctica. Si una idea servía para vivir mejor, era bienvenida, viniera de donde viniese. Capítulo 12. El tercer pilar y su sombra. Hablar de Lie Yuko es hablar de un nombre que se desvanece en cuanto intentamos fijarlo. Los registros antiguos apenas lo mencionan. Algunas fuentes lo colocan en el período de los reinos combatientes. Otras lo sitúan mucho antes, quizá contemporáneo de Confucio. Ninguna de esas cronologías es sólida. La figura histórica de Lie Yuko está envuelta en una niebla difícil de atravesar. Lo poco que sabemos procede de comentarios tardíos, más cerca de la leyenda que de la biografía. Pero esa nebulosa no impidió que la tradición lo considerara uno de los sabios del taoísmo temprano. Un nombre que sirve para reunir enseñanzas que de otro modo se habrían perdido. La obra que hoy conocemos como Liezi amplía el misterio. El texto se presenta como un compendio en 8 libros, pero esos libros originales desaparecieron mucho antes de que obtuviéramos noticias concretas sobre ellos. En el siglo III después de Cristo, Zhang Zhan afirmó haber reconstruido la obra a partir de manuscritos antiguos conservados en su familia. No tenemos forma de comprobar esa afirmación. Lo que sí sabemos es que el Liezi que ha llegado hasta nosotros es producto de un esfuerzo por preservar una tradición en peligro de borrarse. A diferencia del Zhuangdi, el Liezi no despliega juegos irónicos ni parábolas desconcertantes. Su tono es directo. Sus relatos avanzan con una sobriedad que en ocasiones roza la aspereza. El libro parece buscar claridad sin adornos. Esa sobriedad lo vuelve accesible para lectores que desean una enseñanza práctica, menos literaria y más cercana a la experiencia cotidiana. No presenta el Tao como misterio poético, sino como una dirección interior que se descubre cuando la mente deja de complicarse. Uno de los conceptos centrales del Liezi es la vacuidad, un estado de apertura que permite que la vida fluya sin resistencia. El texto describe a hombres y mujeres que actúan con naturalidad, sin construir personas rígidas, sin intentar controlarlo todo. Cuando el Liezi habla de vaciarse, habla de recuperar una espontaneidad que se pierde cuando uno se aferra a expectativas demasiado estrechas. En esa espontaneidad está la fuerza, una fuerza invisible pero que sostiene. El Liezi también presta atención a la percepción. Varios capítulos muestran cómo la mente altera la realidad cuando se endurece. Relatos breves enseñan que aquello que nos parece insoluble puede transformarse cuando desaparece la ansiedad por dominarlo. Esa sensibilidad hacia el mundo interior lo diferencia de los otros textos taoístas. Si el Tao Te Ching se mueve en el terreno del principio universal y el Zhuangzi en la libertad mental, el Liezi se acerca a la experiencia inmediata. Ofrece una sabiduría que no necesita metáforas elaboradas ni grandes historias. A pesar de las dudas sobre su origen, el Liezi fue aceptado en la tradición taoísta con una naturalidad sorprendente. Su tono encajaba en una sensibilidad ya presente, la de avanzar sin esfuerzo, la de soltar lo que pesa y la de mirar la vida con serenidad. Lo que importa en el Liezi es la respiración interna del texto. Su vacuidad entendida como una forma de regresar a lo espontáneo lo convierte en un compañero silencioso en el camino del Tao. Y al final, ese es el verdadero enigma de Lie Yuko, una figura casi invisible, cuya enseñanza, sin buscar protagonismo, se quedó para siempre. Capítulo 13. Las raíces invisibles del Tao. Cuando los sabios taoístas hablaron del origen del cosmos, no buscaron un punto inicial del que saliera todo. Les interesaba más el ritmo que la causa. Por eso, en los textos aparece una palabra difícil de traducir, undun. A veces se traduce como caos, pero esa palabra moderna no encaja del todo. Undun es un estado sin divisiones, un espesor tibio, indiferenciado, donde nada está separado de nada. Los relatos describen una condición anterior a la forma. De ese undun surge el ki, el aliento que sostiene el universo. En el pensamiento chino antiguo, el ki es una energía vital que se condensa, se dispersa y se mueve. Todo, desde las montañas hasta las emociones humanas, está hecho de ki en diferentes densidades. Los textos no dicen que alguien creó ese movimiento, solo dicen que empezó a mutar como lo hace una nube cuando cambia de forma sin dejar de ser nube. Dentro de ese ritmo aparece la relación entre yin y yang. En la tradición popular se presentan como opuestos puros,
pero en los textos más antiguos no son dos entidades enfrentadas, son alteraciones del mismo flujo. El yin es lo que se repliega, el yang es lo que se expande, ninguno de los dos permanece. Cuando uno llega a su límite, se convierte en el otro. Esta dinámica explica los ciclos del día, las estaciones o las oscilaciones del cuerpo. No son fuerzas externas, son fases del Qi. El Tao Te Ching presenta esta alternancia como algo inevitable y natural. Nada dura en exceso. Nada se mantiene rígido sin romperse. En este paisaje aparece la idea de Ziran, lo espontáneo, lo que es por sí mismo. Los autores taoístas dicen que el cosmos se genera de manera continua, que no necesita propósito. Las cosas surgen, cambian y regresan. Esta espontaneidad no es capricho, es coherencia sin intervención. Ese pulso influirá en prácticas posteriores del taoísmo. Respiración, meditación y alquimia interna. Todas buscan algo similar, alinearse con la espontaneidad del cosmos, dejar que el cuerpo y la mente no se endurezcan, volver a una suavidad que permita movimiento. Nada de esto es accesorio. En la cosmología taoísta, el universo entero se sostiene en la posibilidad de seguir transformándose, y en ese universo en movimiento aparece el ser humano. Los textos clásicos no lo colocan en el centro, ni lo presentan como dueño de la naturaleza. Está entre el cielo y la tierra. El cuerpo humano es una concentración de Qi. Respira junto a las montañas, cambia con las estaciones. Su equilibrio depende de esa relación. Por eso, en la medicina antigua y en las artes internas taoístas, la salud no se entiende como ausencia de enfermedad, sino como armonía con los ritmos naturales. Cuando el hombre se aleja de esos ritmos, dicen los textos, se endurece, pierde flexibilidad, pierde la sensación de pertenecer al mundo. La sabiduría, en esta visión, no consiste en retirarse de la vida ni en imponerse sobre ella. Consiste en regresar al flujo del que surgió. La cosmología taoísta invita a observar cómo cambia el cielo, cómo se mueve el aire, o cómo el propio cuerpo responde a esos cambios. En esa observación se aprende a volver. El hombre ocupa un lugar peculiar. Es capaz de reconocer ese movimiento. Puede sentirlo. Puede alinearse con él. No es porque tenga un privilegio, es porque su naturaleza es parte del mismo tejido. En muchos textos antiguos aparece esta idea. El hombre, cuando está en equilibrio, es un puente, une, no domina. Su existencia es un gesto continuo entre el cielo y la tierra. Capítulo 14. El nacimiento del taoísmo religioso. En el siglo II después de Cristo, China vivía una época de agotamiento. La dinastía Han se debilitaba. Las revueltas campesinas crecían. La corrupción administrativa era asunto cotidiano. En ese clima inestable surgieron los primeros movimientos que transformaron el taoísmo en una tradición religiosa. Fue una respuesta a una necesidad: encontrar una forma de sostenerse en medio de un mundo que parecía fracturarse. Uno de los movimientos más influyentes fue el de los maestros celestiales. Fue fundado por Zhang Daolin en las montañas de Sichuan, alrededor del año 142 después de Cristo. Según la tradición, Lao Tzu se le apareció para entregarle una revelación y encargarle la tarea de guiar a una comunidad basada en la integridad moral, la disciplina espiritual y la ayuda mutua. Esta aparición no debe interpretarse como un hecho literal. En la China de la época, las figuras antiguas funcionaban como presencias vivas. A través de ellas se legitimaba una enseñanza. Lo esencial es que este movimiento organizó una estructura sacerdotal, creó normas internas y reunió a miles de seguidores. Casi al mismo tiempo, en el norte, apareció el movimiento de la Gran Paz, conocido como Taiping Dao. Sus líderes afirmaban poseer textos revelados que anunciaban una renovación del orden cósmico. Esta comunidad tenía un tono más radical. Sus tensiones sociales acabaron desembocando en la famosa rebelión de los turbantes amarillos en el año 184 después de Cristo. Aunque reprimida, la rebelión mostró la fuerza de estas nuevas formas de religiosidad. El taoísmo ya no era solo un camino personal. Se había convertido en una herramienta de transformación social. En estos movimientos surgieron elementos que antes no existían de manera organizada: rituales de confesión, ceremonias de purificación,
textos revelados que debían copiarse y transmitirse, y jerarquías sacerdotales encargadas de velar por la armonía interna. La enfermedad y la mala fortuna eran interpretadas como signos de desequilibrio entre el individuo y el cosmos. Los rituales buscaban restablecer ese equilibrio mediante la reconciliación. Era una espiritualidad que quería sanar el cuerpo y la comunidad al mismo tiempo. Con el tiempo, estos ritos se hicieron más complejos. Los sacerdotes reunían a las familias para resolver conflictos, inscribían plegarias en tablillas de madera y celebraban ceremonias que conectaban a los vivos con los ancestros. Era un modo de ordenar la vida cotidiana. En los textos que circularon entonces se percibe un deseo de traer el Tao a la vida concreta, proteger los campos, asegurar la salud o mantener la cohesión del pueblo. El taoísmo empezó a tener ritmo propio, ahora en acciones concretas. En este periodo, la figura de Lao Tzu sufrió una transformación profunda. De sabio discreto, pasó a convertirse en deidad suprema para muchos grupos. Los maestros celestiales lo veneraban como Taishan Laoyun, el Señor Lao Altísimo. Textos del siglo III después de Cristo, como el Lao Tzu Bianhua Jin, narran sus metamorfosis y viajes a través de distintas épocas. Era una forma de expresar que la sabiduría podía acompañar al creyente en cualquier tiempo. Esta tendencia a elevar a Lao Tzu buscaba reforzar la sensación de continuidad espiritual. El maestro que enseñó el Tao Te Ching se convertía en figura viva, cuya influencia podía sentirse en rituales, oraciones y revelaciones. Para las comunidades de la época esa presencia era un ancla, una forma de sostenerse cuando el mundo exterior parecía derrumbarse. Junto a esta devoción surgieron prácticas que hicieron del cuerpo un espacio espiritual. La alquimia interna, conocida como Neidan, proponía una serie de ejercicios respiratorios, visualizaciones y movimientos suaves para refinar el ki. La alquimia externa, por su parte, buscaba prolongar la vida mediante el uso de minerales y elixires. Algunas de estas prácticas tenían riesgos, especialmente aquellas que empleaban cinabrio o mercurio, pero reflejan un deseo sincero de integrar naturaleza y cuerpo en una misma corriente vital. También aparecieron técnicas de meditación destinadas a calmar la mente y abrir espacio a una claridad interior. Estas prácticas más tarde influirían en el Qigong y en las tradiciones monásticas taoístas. A medida que estas prácticas se extendieron, el taoísmo se volvió una tradición más amplia, capaz de acoger a campesinos, funcionarios, curanderos, artesanos y monjes. Su carácter flexible permitía que cada comunidad encontrara una forma propia de seguirlo. El Tao dejaba de ser una intuición filosófica para convertirse en un camino que podía tocar la vida cotidiana. En esa mezcla de ritual, revelación y práctica corporal se formó el corazón del taoísmo religioso, una forma de espiritualidad que aún hoy sigue latiendo. Capítulo 15. El eco budista en el mundo del Tao. Cuando el budismo entró en China, no llegó como doctrina sistemática, sino como pequeños gestos. Un monje viajero, un comerciante que llevaba historias de reinos lejanos, o un texto que alguien dejaba en un puesto fronterizo. Entre los siglos I y II después de Cristo, estas semillas comenzaron a expandirse. China estaba cansada. La dinastía Han se debilitaba. Las viejas estructuras ya no ofrecían la estabilidad que habían prometido. En ese clima, el budismo apareció como algo nuevo. Había un aire exótico en sus enseñanzas. Hablaba de renacimiento, de karma y de liberación del sufrimiento. Las familias chinas, acostumbradas a un sistema moral centrado en la lealtad y el linaje, miraban estas ideas con una mezcla de interés y desconfianza. Las primeras tensiones fueron inevitables. El budismo proponía una renuncia al mundo que chocaba con la importancia china del hogar y los ancestros. También introducía la figura del monje itinerante, que abandonaba responsabilidades familiares. Esto preocupó a pensadores confucianos y también a líderes taoístas, que veían peligrar la cohesión de sus comunidades. Pero más allá de esas tensiones, había una cuestión más profunda. ¿Quién tenía la verdadera autoridad espiritual? El budismo traía leyendas antiguas y un fundador carismático. El taoísmo tenía sus raíces en maestros que hablaban desde la naturaleza y el silencio. Con el tiempo, esta fricción se hizo más visible. En el siglo IV después de Cristo, apareció un texto taoísta que marcaría el inicio de una controversia, el Hua Hu Jing, la escritura de la conversión de los bárbaros.
El texto afirmaba que Lao Tzu había viajado al oeste y que allí se había convertido en Buda para enseñar a los pueblos extranjeros. A nivel histórico, no había forma de sostener esa narración, pero el texto no buscaba historia, buscaba autoridad. Era una respuesta política a la creciente influencia budista. Si Buda era en realidad una manifestación occidental de Lao Tzu, entonces el budismo no era rival, sino una rama del propio taoísmo. Esta estrategia no fue bien recibida por todos. Durante la dinastía Tang, el Hua Hujing fue prohibido por provocar tensiones entre las comunidades. Pero su existencia revela que el taoísmo se sentía interpelado. No quería perder relevancia en un paisaje espiritual que comenzaba a diversificarse. A pesar de estas disputas, el encuentro entre ambas tradiciones fue más profundo de lo que parecía. Con el paso del tiempo, taoístas y budistas empezaron a influirse mutuamente. Los monjes budistas, al traducir textos sánscritos al chino, usaron conceptos taoístas para explicar ideas complejas. Palabras como no ser o vacío ayudaron a expresar el pensamiento budista a una audiencia que no conocía la filosofía india. El resultado fue una transformación mutua. El budismo adoptó términos chinos y el taoísmo absorbió nuevas formas de pensar. El budismo aportó al taoísmo métodos de meditación más estructurados, ideas éticas centradas en la compasión y una visión más amplia del sufrimiento humano. El taoísmo, en cambio, ofreció su sensibilidad hacia lo natural, su intuición sobre el movimiento y su énfasis en la espontaneidad. Este intercambio tuvo consecuencia directa en los rituales taoístas. En los siglos IV y V, las escuelas Shangqing y Lingbao adoptaron elementos que recuerdan al budismo mahayana. Liturgias más detalladas, nuevas cosmologías o textos revelados con un orden interno más complejo. Las prácticas meditativas taoístas se enriquecieron con técnicas de concentración y observación. Los templos empezaron a organizarse con una disciplina similar a la de los monasterios budistas. Incluso la iconografía cambió. Los dioses taoístas comenzaron a representarse de maneras influenciadas por el arte budista. El choque se convirtió en una forma de respirar mejor. El budismo ofreció espejo y desafío, y el taoísmo eligió moverse, adaptarse, aprender. En esa capacidad de transformación está una parte esencial de su permanencia. Capítulo 16. Cuando el imperio se miró en el Tao. Durante la dinastía Tang, el taoísmo alcanzó un lugar que ninguna escuela filosófica había tenido antes. El emperador Gaozu, y más tarde su hijo Taizong, afirmaron descender del clan Li, el mismo linaje al que pertenecía Lao Tzu, según la tradición. Fue un gesto político poderoso. Al adoptar a Lao Tzu como ancestro, los Tang otorgaban legitimidad espiritual a su mandato y colocaban al Tao en el centro del imaginario imperial. Los templos dedicados a Lao Tzu se multiplicaron. Las ceremonias estatales lo invocaban como protector del orden. El Tao Te Ching circulaba en ediciones cuidadosamente supervisadas por la corte. La figura de Lao Tzu, tan discreta en sus orígenes, se transformó bajo el patrocinio imperial en una presencia venerada. En medio de esta expansión cultural, el Liezi recibió un reconocimiento decisivo. Hasta entonces, su estatus era incierto. Circulaban versiones diversas. Algunos lo consideraban una obra menor, pero en el año 742 después de Cristo, el emperador Xuanzong lo canonizó como uno de los 3 grandes textos del taoísmo, otorgándole el título de Chongshu Chenjing, la escritura de la perfecta vacuidad. Esta consagración permitió que el Liezi se integrara plenamente en la tríada clásica junto al Tao Te Ching y el Zhuangzi. La vacuidad, entendida como claridad interior, se convirtió en un ideal reconocido oficialmente. El arte chino encontró en el taoísmo una fuente de inspiración constante. La pintura de paisajes floreció especialmente durante las dinastías Tang y Song. Los pintores observaban el movimiento del qi en montañas, nubes y árboles. Intentaban dejar que la mano siguiera ese movimiento sin rigidez. La caligrafía también se volvió práctica espiritual. Era un acto de presencia. El trazo debía mostrar la energía del cuerpo en ese instante. Una línea demasiado controlada perdía vida. Una línea demasiado suelta perdía intención. La poesía no fue ajena a esa sensibilidad. Autores como Wang Wei, Du Fu o Li Bai, cada uno a su manera, mostraron una relación con la naturaleza que reflejaba una mirada taoísta. Pero la influencia del taoísmo no quedó reservada a emperadores, pintores y poetas.
también se filtró en la vida cotidiana. Muchas familias eligieron casas sencillas. Los jardines se diseñaban para recordar el orden natural, con senderos que giran suavemente, estanques que no buscan simetría y rocas colocadas con discreción para sugerir movimiento. La sencillez se volvió preferencia cultural, no por austeridad, sino por una búsqueda de ligereza. La comida también se hizo parte de esa sensibilidad. Platos livianos, sabores suaves y una relación con los alimentos que intentaba acompañar los ritmos del cuerpo. Estas prácticas no siempre eran conscientes. Nadie necesitaba decir, esto es taoísta. Era parte del clima general. En muchos hogares, ejercicios respiratorios y movimientos suaves formaban parte de rutinas matinales. Pasear por el campo se convirtió en costumbre valorada. La idea de no saturar la vida con tareas inútiles ganó peso. La noción de equilibrio dejó de ser teoría. Se volvió hábito. Los monasterios taoístas también desempeñaron un papel importante. Muchos se ubicaban en montañas, lugares considerados especiales por su serenidad. Allí se desarrollaron prácticas de meditación y de cultivo del ki. Seguían una línea distinta de la budista, aunque compartían algunos métodos. El cuerpo se entendía como un espacio donde resonaban cielo y tierra. La salud no dependía de evitar enfermedades, sino de mantener un flujo interno que respondiera al ritmo del mundo. La presencia del Tao en la vida imperial no evitó conflictos ni tensiones. Hubo épocas en que el taoísmo recibió apoyo pleno y otras en que perdió privilegios frente al budismo o al confucianismo. Pero incluso en esos periodos, su influencia cultural persistió. Cualquiera que viviera en aquella China, un funcionario, un monje, un campesino o un poeta, todos respiraban algo del Tao en el ambiente. No era doctrina, era una forma de estar, y esa forma, suavemente, se volvió parte del carácter de toda una civilización. Capítulo 17. Cuando el Tao cruzó el océano. El Tao llegó a Europa en un momento en que nadie lo esperaba. No fueron comerciantes ni diplomáticos quienes llevaron sus palabras al otro lado del mundo. Fueron misioneros jesuitas. A finales del siglo XVI, Matteo Ricci llegó a China con el propósito de evangelizar. Su tarea le obligó a estudiar los textos clásicos para comprender la cultura que quería convertir. En ese esfuerzo, Ricci y otros jesuitas copiaron, tradujeron y comentaron fragmentos del Tao Te Ching. Las primeras versiones que circularon en Europa estaban escritas en latín. Eran traducciones parciales, filtradas por la mirada cristiana. Aún así, contenían la primera semilla. Esas primeras lecturas no estaban libres de intención. Los jesuitas buscaban puntos de contacto entre el pensamiento chino y el cristianismo. Esa deformación inicial no impidió que el Tao Te Ching despertara curiosidad en Europa. Por primera vez, lectores occidentales se enfrentaban a una forma de pensar donde el comienzo no era un Dios creador, sino un movimiento sin nombre. En el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, el taoísmo entró en el debate europeo por una vía distinta, como objeto de fascinación filosófica. Voltaire veía en él un testimonio de sabiduría antigua. Leibniz lo leía como confirmación de su interés por los sistemas lógicos chinos. En muchos casos, estas interpretaciones mezclaban admiración sincera con una tendencia a idealizar lo oriental. El Oriente de los Ilustrados era un espacio imaginario que servía para proyectar sus propias ideas sobre razón, libertad y naturaleza. Aún así, esa atención abrió un camino. Algunos pensadores europeos empezaron a leer los textos taoístas con curiosidad más genuina. A finales del siglo XVIII, eruditos alemanes y franceses comenzaron a estudiar el chino clásico. Los manuscritos que llegaban a bibliotecas europeas eran copias tardías, pero suficientes para iniciar un trabajo de traducción más cuidadoso. El Tao dejaba de ser un objeto de fantasía para convertirse en materia de estudio filológico. El siglo XIX trajo una transformación más profunda. Con el desarrollo de la sinología, aparecieron estudiosos que se dedicaron a comprender el taoísmo desde dentro. James Ledge, en Inglaterra, tradujo textos clásicos con un espíritu filológico riguroso. Richard Wilhelm, en Alemania, trabajó con manuscritos chinos y con maestros locales, y su traducción del Tao Te Ching se convirtió en referencia durante décadas. Henri Maspero, en Francia, estudió la historia del taoísmo religioso y trazó un mapa más completo de sus escuelas, rituales y transformaciones. Estos investigadores desmontaron muchos malentendidos,
Mostraron que el Tao Te Ching, el Zhuangzi y el Liezi no nacieron de un único autor, sino de tradiciones amplias. Aclararon fechas, compararon versiones y ordenaron materiales. La filología devolvió al taoísmo su complejidad. En paralelo, la arqueología añadió piezas inesperadas. El hallazgo de los manuscritos de Ma Wangdui en 1973 permitió estudiar versiones del Tao Te Ching más antiguas que las conocidas hasta entonces. Más tarde, los manuscritos de Guadian mostraron que algunas partes del texto circulaban ya en el siglo IV a.C. Estas evidencias transformaron por completo el estudio académico. Europa ya no podía ver el taoísmo como un bloque compacto. Debía entenderlo como un tejido de voces, capas y épocas. El siglo XX abrió una puerta nueva para el taoísmo. La expansión de las universidades, el aumento de los estudios orientales y el acceso a manuscritos chinos gracias a la arqueología permitieron que el Tao Te Ching, el Zhuangzi y el Liezi fueran leídos con una precisión que siglos anteriores no habían logrado. Al mismo tiempo, el mundo vivía sacudidas profundas, guerras, transformaciones industriales y una aceleración constante que hacía difícil encontrar un espacio de calma. En ese escenario, la voz del Tao encontró un eco especial. Las traducciones fueron decisivas. Arthur Waley, sinólogo británico, publicó en 1934 su versión del Tao Te Ching. Su sensibilidad literaria permitió transmitir matices que antes habían pasado desapercibidos. James Legge, aunque más académico, aportó comparaciones filológicas que dieron contexto histórico. De Celau, en 1963, ofreció una traducción clara y sobria que ayudó a incorporar el taoísmo en universidades de Europa y Estados Unidos. Cada uno, con su estilo, devolvió al texto una dignidad que las lecturas misioneras habían deformado. Mientras estos estudios avanzaban, el taoísmo encontraba otro camino más inesperado. A mediados del siglo XX, Alan Watts, un divulgador británico radicado en Estados Unidos, empezó a hablar del Tao en conferencias, libros y programas de radio. Su forma de explicar los textos clásicos evitaba tecnicismos, hablaba desde la experiencia cotidiana. Para muchos jóvenes de la época, sus palabras fueron la primera puerta hacia el taoísmo. Watts no pretendía hacer filología. Quería mostrar que la vida podía vivirse sin una lucha constante. La influencia de Watts fue enorme. En los años 60 y 70, músicos, escritores y grupos de pensamiento alternativo incorporaron fragmentos del Tao Te Ching en sus obras. Muchas de estas reinterpretaciones simplificaron el taoísmo hasta hacerlo casi irreconocible. Aún así, permitieron que sus ideas entraran en la conversación pública. En paralelo, la psicología empezó a ver en el Tao una fuente útil para pensar ciertos procesos internos. Las prácticas de atención al cuerpo, la importancia del ritmo o la idea de no forzar los estados mentales encontraron espacio en la psicología humanista y en la psicoterapia corporal. El Tao ofrecía un modo de pensar la mente sin dividirla del cuerpo. Para terapeutas que buscaban alternativas a modelos demasiado racionalistas, esa perspectiva fue reveladora. La ecología también encontró afinidad con el pensamiento taoísta. En un siglo marcado por el impacto industrial y la degradación ambiental, la idea de que la naturaleza no debía controlarse sino acompañarse ofreció un marco valioso. Investigadores y activistas citaron textos taoístas para mostrar que otras culturas habían pensado la relación con el entorno desde el respeto y no desde el dominio. El auge de la espiritualidad contemporánea también favoreció el renacimiento del Tao. Muchos buscaban prácticas que no dependieran de jerarquías religiosas ni doctrinas rígidas. El Tao, con su énfasis en la espontaneidad y la calma, ofrecía un camino que no exigía emigrar a monasterios ni adoptar identidades nuevas. Hacia finales del siglo XX, el Tao comenzó a aparecer en estudios sobre estrés, burnout y salud mental. Muchos profesionales de la salud adoptaron técnicas inspiradas, directa o indirectamente, en prácticas taoístas. Respiraciones suaves, atención al cuerpo y momentos de pausa. Así, durante el siglo XX, el taoísmo renació. Volvió a aparecer porque la época lo necesitaba. En ese renacer, el Tao volvió a moverse, y el movimiento continúa.